Amado Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, les saludamos desde mi tiempo con Dios. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 15. Jesús enseña acerca de la pureza interior. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. La fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es tan grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Jesús sana a mucha gente. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Jesús alimenta a 4,000. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron,
¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Bueno, este es el final del capítulo 15 del libro de Mateo, y habla acerca de la pureza interior. Jesucristo venía con sus discípulos, y los fariseos vieron que ellos comieron sin lavarse las manos, y ellos llegaron y le dijeron a Jesucristo que por qué los discípulos no obedecían la tradición que había, como el de lavarse las manos, que ellos estaban infringiendo un mandato que ellos mismos habían hecho. Recordemos que ellos tenían unas leyes que habían colocado humanas, o sea, eran la explicación de las leyes que estaban en el libro que ellos tenían, que era el Talmud, donde ellos le habían agregado cosas como leyes o tradiciones que el Señor no había puesto, sino que eran leyes humanas, y ellos, cuando alguien infringía eso, pensaban o decían que simplemente estaban pecando, cuando simplemente eran tradiciones puestas por hombres. El Señor les dice: mire, ustedes hablan de esto y lo único que hacen es que con estas leyes humanas que ustedes están colocando, están muchas veces incumpliendo los mandatos que Dios sí ha puesto. Por ejemplo, le pone el ejemplo de honrar a padre y madre, y dice que cuando uno no honra a padre y madre, la ley decía que había que apedrearlo hasta morir, y sin embargo ellos estaban cumpliendo una tradición que habían puesto ellos mismos para no ayudar a los padres y más bien llevar ese dinero a la iglesia. Claro, ellos eran los fariseos, ellos eran los que vivían de la iglesia, a ellos les convenía más que la gente llevara el dinero a la iglesia y no que le dieran a sus padres, para poder ellos tener más acceso a dinero y poder ellos tener una mejor economía. Y por esas cosas que ellos hacían, simplemente decían que eran pecadores las personas, pero ellos eran más pecadores porque sí estaban infringiendo los mandatos de Dios y por cumplir tradiciones que ellos mismos habían puesto. Por eso el Señor les dice: hipócritas, ustedes de razón profetizó Isaías, y trae una profecía de Isaías 700 años antes que ellos nacieran, donde dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y es lo que hace la religión. La religión lo que hace es colocar cosas humanas, cosas que definitivamente nosotros estamos añadiéndole a la palabra de Dios, o añadiéndole unos ritos, unas situaciones que el Señor no ha mandado, y estamos dejando o están dejando por fuera lo que verdaderamente Dios ha puesto en sus mandatos, que son los mandamientos, que es lo verdaderamente esencial: obedecer a Dios y no tanto las tradiciones, la religiosidad y todas las cosas que los mismos hombres habían hecho. Dice, los apóstoles le dijeron: hombre, Señor, esta gente se enojó. Y no le pongan cuidado, porque es que el problema no es tanto lo que uno come que lo va a infectar, porque lo que usted coma pues simplemente después en el sanitario se va, pero lo que sale de su boca sí es lo que contamina, y eso ¿de dónde viene? Del corazón. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque de ahí emana la vida, porque de ahí es que salen todos los homicidios, todos los pecados. Cuando nosotros hablamos, sale de la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando nosotros estamos mal, contaminados en el corazón, empezamos a hacer, a actuar y a decir cosas que no convienen, no son buenas.
Lo único que el Señor dice es que ellos son unos ciegos que guían a otros ciegos y definitivamente ellos van a caer porque ellos no están obedeciendo a Dios, sino que simplemente están tratando de agradar a los hombres, tratando de con sus malos razonamientos fingir una religiosidad que no los lleva a ningún lado, sino que solamente los lleva a la desobediencia, y esa desobediencia, esa religiosidad los lleva precisamente al infierno. Después una mujer gentil va a rogarle por una hija y el Señor le dice que no, que Él vino fue para los hijos de Israel, porque inicialmente el Señor vino fue a que el pueblo de Israel se arrepintiera y llegara a los pies del Señor, que dejaran la religiosidad a un lado y que vinieran y se arrepintieran y lo recibieran a Él para que ellos pudieran tener el favor de Dios y poder salvarse en ellos. Pero ella siguió insistiendo. Los discípulos decían, mándela, o sea, despáchela, porque es que ya está molestando mucho. Y ella le dice, mire, el Señor le dice, mire, yo no le puedo dar lo de los hijos a los perros, y entonces la comida de los hijos a los perros, y entonces la señora le dice, hombre, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Así que el Señor se maravilló por esto y básicamente le dijo que ella con lo que había dicho ya su hija estaba sana, e inmediatamente la hija se sanó en ese mismo instante. Hay dos cosas aquí que tenemos que tener en cuenta, y una de esas es que cuando una madre le suplica al Señor, el Señor nunca en el relato de los evangelios, en la historia que conocemos, cuando una madre le pidió por un hijo, nunca le dejó sin concederle esa petición. Así que si usted tiene un hijo y usted es una madre, o tiene hijos que de pronto están enfermos, o que estén de pronto estén en rebeldía, o que no quieran saber del Señor, siga orando al Señor, porque el Señor siempre escucha a las madres. Las madres tienen esa bendición tan grande que el Señor les escucha sus ruegos. Así que no se cansen de pedir por sus hijos, no se cansen todos los días, y así no estén más sus hijos, seguir pidiendo para que el Señor los proteja, los ayude, los guíe, porque el Señor siempre le escucha a las madres, y el Señor es bueno y misericordioso porque Él escucha ese clamor de los que creemos en Él. Después el Señor dice que sana a mucha gente, y la gente estaba asombrada por todo lo que el Señor hacía. Empezaban los cojos, los lisiados a caminar, los ciegos a ver, los sordos a oír, los ciegos ver, y todo lo que el Señor hizo con los demonios y con todo lo que sacó y todo lo que hizo. Después, más adelante, vio que la gente lo estaba siguiendo, llevaban como 3 días detrás de él, y el Señor otra vez vuelve y hace el milagro de la multiplicación, y ya son 4,000 personas sin contar las mujeres y los hijos, donde el Señor otra vez vuelve y le da de comer a la multitud, y los sacia de comida. Recibieron todos alimentos, se saciaron y sobró también comida, porque Dios tiene esa facultad de que no solamente sana a las personas, no solamente está pendiente de la parte física de las enfermedades ni el corazón, sino también Él está pendiente del alimento que nosotros tenemos. Tenemos que confiar en Dios, porque el Señor puede hacer de unos poquitos panes y unos poquitos peces alimentar a muchas personas. Así como lo hizo con la viuda de Sarepta, que nunca la harina escaseó ni el aceite escaseó, porque ella confió en la palabra que el Señor le había dado a Elías, y por eso ella tuvo ese alimento. Así que confiemos en el Señor, porque el Señor, mientras nosotros estemos confiando en Él y creamos en Él, el Señor nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a defraudar y nunca nos va a dejar pasar necesidad. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Papito lindo, gracias por tu palabra, Señor. Perdona los momentos en que somos religiosos, Padre mío, y dejamos a un lado tu palabra y tus mandatos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te pido, Dios,
que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.